¿Y si te dijera que muchos cristianos hoy están perdiendo batallas espirituales? No por falta de fe, sino por no saber en qué están creyendo. ¿Y si te dijera que el enemigo no necesita encadenarte físicamente para destruirte, sino que le basta con sembrar una mentira en tu mente y que tú la aceptes como verdad? ¿Y si te dijera que existe un poder espiritual silencioso, constante, transformador, que muchos creyentes han olvidado, pero que cuando se activa, hace temblar al infierno? Ese poder es la meditación en la palabra de Dios. No hablo de repetir versículos sin pensar, ni de leer la Biblia como una rutina vacía. Te hablo de saborear cada palabra, permitir que penetre tus pensamientos, que reeduque tu corazón y que desactive las mentiras que Satanás ha sembrado en tu interior. Porque mientras tú no medites en la verdad, el enemigo seguirá dictando los guiones de tus pensamientos, manipulando tus emociones y atándote con cadenas invisibles. Pero hoy, en este video, vamos a encender una llama. Hoy vas a descubrir por qué meditar en la palabra es uno de los actos más poderosos y menos comprendidos del cristiano moderno. Y no solo eso, vas a aprender cómo resistir cada mentira que el enemigo ha sembrado en tu mente una por una y reemplazarla por la verdad que libera, sana y restaura. Sí, hay un secreto espiritual escondido en las Escrituras, uno que muy pocos conocen y que Satanás teme profundamente que tú descubras. Un secreto que puede romper ciclos de ansiedad, confusión, baja autoestima y miedo. Y ese secreto lo vamos a desvelar juntos, aquí, paso a paso, con Biblia en mano y Espíritu Santo en el corazón. Reflexiona un momento. ¿Quién está narrando? ¿Tus pensamientos, la voz de Dios o el susurro del enemigo? Porque lo que piensas se convierte en lo que sientes. Y lo que sientes moldea tus decisiones, y tus decisiones crean tu destino. Por eso, hoy no es un día más. Este no es un video más. Este puede ser el momento en el que el Espíritu Santo te revela la estrategia que Dios diseñó para proteger tu mente de los ataques del enemigo. Durante los próximos minutos, vamos a adentrarnos en 8 verdades bíblicas profundas. Vas a descubrir historias, pasajes y promesas que no solo desenmascaran las mentiras del enemigo, sino que también te enseñan a meditar con propósito, con poder y con precisión espiritual. Cada bloque que escuches será una espada que se te entregará. Pero atención, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la llave que desbloquee una bendición detenida en tu vida. No te vayas antes, no desconectes. Este es un viaje espiritual y tú eres el protagonista. Ahora, si de verdad estás listo para resistir las mentiras del enemigo con la armadura de la verdad, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios: mi mente será territorio de Dios. Escribe esta frase con fe, con autoridad, con propósito. Comentarla será tu primer acto de resistencia y tu compromiso público con la verdad. Además, al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube muestre este mensaje a muchas más personas que también lo necesitan. Y eso, querido hermano, es un acto de evangelismo silencioso pero poderoso. Te felicito por estar aquí, porque apoyar este canal, comentar, suscribirte y dar me gusta es parte del nuevo hábito espiritual que estás formando. Es parte de entrenar tu mente para resistir, para crecer, para pelear. Porque los verdaderos guerreros de Dios también luchan con clics, con palabras, con comunidad. ¿Sabías que muchas personas usan este canal como su único refugio espiritual porque no tienen una iglesia cerca? Por eso es tan vital que participes en este contenido. Y por eso, antes de comenzar, quiero invitarte a comentar la frase "Paz en Cristo" aquí abajo. Es nuestra señal, nuestro pacto,
nuestra oración silenciosa antes de comenzar el estudio. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que estabas buscando hace semanas, meses, incluso años. Comenzamos el estudio. Tópico 1. Josué 1:8. Meditar para prosperar y vencer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Hay momentos en la vida en los que no sabes si dar un paso más o rendirte. Momentos en que el enemigo susurra: no vas a poder, eres débil, Dios no está contigo, no mereces nada. Y en esos instantes oscuros, la diferencia entre caer o resistir, entre avanzar o retroceder, no está en tu fuerza física, ni en tu inteligencia, ni siquiera en tu emoción. Está en lo que hay dentro de tu mente y dentro de tu espíritu. Dios le habla a Josué en un momento de alta presión. Moisés ha muerto y ahora Josué es quien debe liderar al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. ¿Cuántos miedos lo acosaban? ¿Cuántas voces lo rodeaban? ¿Cuántas dudas habrá sentido en su corazón? Pero Dios no le dio una estrategia militar. No le entregó mapas, ni espadas, ni aliados humanos. Le entregó una orden divina. Medita en mi palabra de día y de noche. Esto es más que un consejo espiritual. Es una estrategia de guerra mental y espiritual. Cuando Dios dice medita, no está diciendo lee un versículo por la mañana y olvídalo. La palabra hebrea usada aquí es agá, que implica murmurar, repetir, saborear, hablar contigo mismo constantemente la palabra. Es el proceso de dejar que una verdad divina se quede en ti como una semilla que va creciendo en el silencio. El enemigo trabaja en la oscuridad de la mente. Él no necesita encadenarte por fuera si logra esclavizarte por dentro. Una mentira que tú aceptas tiene el mismo poder que una realidad que tú ignoras. Si el diablo logra que tú creas que eres débil, aunque tengas poder, que eres indigno, aunque estés cubierto por la sangre, que estás solo, aunque el Espíritu Santo habite en ti, entonces Él ha ganado la batalla sin mover un dedo. Pero aquí viene la revolución. Cuando tú meditas en la palabra, estás entrenando tu mente para reconocer la verdad y rechazar la mentira. Estás construyendo una fortaleza de luz donde antes había grietas de oscuridad. Dios le promete a Josué que si medita y guarda su palabra, entonces su camino prosperará y todo le saldrá bien. Observa bien, no dice que el camino será fácil, sino que será próspero, porque cuando la verdad habita en ti, aunque camines por el valle de sombra, no temerás mal alguno, porque tu espíritu ha sido renovado con los pensamientos de Dios. ¿Cuántas veces tú has intentado vencer la ansiedad, el temor, la tentación, la depresión con tus fuerzas humanas? Pero hoy el Espíritu Santo te dice: deja de intentar vencer con tus propias armas y comienza a pelear con las armas del reino. Y una de las más poderosas es la meditación, no vacía, no filosófica, no emocional. Meditación en la palabra, viva. Porque cuando tú llenas tu mente con lo que Dios dijo, se debilitan las cadenas invisibles que el enemigo construyó en tu infancia, en tus traumas, en tus derrotas pasadas. Este pasaje nos revela una ley espiritual. Lo que meditas modela tu realidad. Si meditas en la derrota, vivirás derrotado. Si meditas en el miedo, vivirás paralizado. Si meditas en lo que el mundo dice, te arrastrará la corriente. Pero si meditas en la verdad de Dios, te convertirás en un hombre o mujer inquebrantable. Josué necesitaba valentía, dirección, poder, y Dios le dijo: no te olvides de mi palabra, repítela, piénsala, repásala, háblala en voz baja cuando camines.
Recítala en silencio cuando tengas miedo, porque si mi palabra está en tu boca y en tu corazón, nada ni nadie podrá vencerte. ¿Y tú? ¿Dónde meditas? ¿En qué piensas cuando te acuestas? ¿Cuáles son las frases que se repiten en tu mente? ¿Son promesas de Dios o ataques del enemigo? Muchos creyentes van a la guerra espiritual desarmados. Creen que por asistir a la iglesia o por orar de vez en cuando están protegidos. Pero la protección verdadera comienza cuando tú alineas tu mente con la verdad eterna. Cuando no solo conoces un versículo, sino que vives dentro de él. La meditación bíblica no es opcional, es un hábito de resistencia espiritual. Cada vez que tú meditas en la palabra, estás fortaleciendo tu mente para discernir entre lo infalso y lo verdadero. Estás construyendo escudos invisibles que bloquean las flechas de la culpa, el desánimo, la confusión. El enemigo no teme a un creyente emocional. Teme a uno disciplinado, meditabundo, enfocado en la palabra. Porque ese tipo de cristiano no depende de las circunstancias, ni de las emociones, ni de la opinión de otros. Ese cristiano sabe quién es, porque sabe lo que Dios ha dicho. Y si tú estás viendo este video, no es casualidad. Es porque hay un llamado sobre tu vida para levantarte con una mente renovada. Una mente llena de palabra. Una mente que resiste los ataques invisibles con convicciones eternas. No ignores esta revelación. No subestimes el poder de meditar. Hazlo de día y de noche. Escribe los versículos. Háblalos contigo mismo. Cierra los ojos y visualízalos. Porque cada acto de meditación es un ladrillo que edifica un templo de verdad en tu alma. Dios le dijo a Josué: entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. No porque Josué sería perfecto, sino porque una mente alineada a Dios camina por senderos de victoria. Y tú, hoy, puedes comenzar ese camino. Tópico 2. Salmos 1:1-3. El árbol firme en medio del caos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:1-3. Hay una escena silenciosa que se repite cada día en la mente de millones de hijos de Dios. Un pensamiento entra como susurro, disfrazado de razonamiento, y si no es discernido, se convierte en raíz. No dice, soy del diablo. No grita, no empuja. Es sutil. Es una pregunta, una duda, una acusación leve. Algo como, ¿realmente Dios está contigo? ¿Y si todo esto es inútil? ¿De verdad crees que mereces bendición? Así empieza la estrategia del enemigo. Él no siempre ataca con violencia, muchas veces lo hace con lógica torcida. Y lo más peligroso es que, si no estás lleno de la palabra, no podrás reconocer que es una mentira disfrazada de pensamiento propio. El Salmo 1 nos revela el mapa del alma que desea caminar con Dios en medio de un mundo contaminado de voces, caminos torcidos y burlas contra lo sagrado. Y establece desde el inicio una contracultura espiritual. No prospera quien tiene muchos seguidores, ni quien se acomoda al pensamiento moderno, ni quien se ríe con los escarnecedores. Prospera aquel cuya mente está sumergida, empapada, profundamente enraizada en la ley de Jehová, pero no es una relación superficial. El texto dice que su delicia está en la ley del Señor. Es decir, no es una obligación, no es rutina vacía, no es religiosidad. Es un placer profundo, un amor cultivado, una dependencia diaria. El verdadero creyente que resiste las mentiras del enemigo
No lo hace desde la fuerza de voluntad, sino desde el deleite espiritual. Medita no porque debe, sino porque no puede vivir sin esa verdad. Y el texto dice algo más. Medita de día y de noche. Esto no significa que repite versículos como un robot. Significa que su mente se ha transformado. Su sistema de pensamiento, sus valores, su percepción del mundo, sus emociones, todo ha sido reconfigurado a través del poder de la palabra. Es alguien que ya no interpreta la vida desde el dolor, desde el pasado, desde las heridas, sino desde la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esa meditación profunda y continua? El salmista usa una metáfora potente. Ese hombre o mujer será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Piénsalo. Un árbol no se mueve, no huye cuando vienen los vientos, no corre cuando hay tormenta. Permanece, resiste, porque sus raíces están bien conectadas con la fuente. El árbol no depende del clima, depende del río. Así también es el Hijo de Dios que medita en la palabra. No depende de las circunstancias externas para tener paz. Su alma está conectada a la corriente viva del Espíritu a través de las Escrituras. Cuando el enemigo venga con sus mentiras, y vendrá, no encontrará espacio donde sembrarlas, porque la tierra de la mente del justo está ya ocupada por semillas de verdad. Porque en lugar de consejos humanos, el creyente ha decidido construir su vida sobre principios eternos. En lugar de buscar validación en las voces del mundo, ha puesto su identidad en lo que Dios ha dicho. En lugar de ser guiado por emociones volátiles, es guiado por una brújula eterna, la palabra viva. El salmista también dice que dará fruto en su tiempo. Esto es revelador. No todo sucede de inmediato, el fruto tiene su tiempo, y eso significa que a veces parecerá que no pasa nada, que oraste, meditaste, y el ataque sigue, pero la promesa está clara. Si tus raíces están bien plantadas, el fruto llegará, y no cualquier fruto, el que corresponde a tu propósito, el que está alineado al tiempo de Dios, el que servirá para alimentar a otros y dar sombra a quienes lo necesiten. Porque tú no estás siendo formado solo para resistir tú, estás siendo formado para ser refugio de otros, para ser testimonio, para ser árbol firme en un bosque de almas caídas. Y si todo eso fuera poco, el salmista añade, su hoja no cae. Esto es glorioso. ¿Sabes lo que eso implica? Que no pierdes tu esencia en medio del invierno, que, aunque el mundo se enfríe, tú no te secas, que aunque todos a tu alrededor estén cayendo, tú permaneces de pie, no porque seas mejor, sino porque estás conectado a una fuente que no se agota. Y finalmente, todo lo que hace prosperará. Pero cuidado, esto no es prosperidad mundana, no es riqueza vacía, no es éxito humanista, es prosperidad del alma, es paz en medio del caos. Es discernimiento cuando otros están perdidos. Es dirección cuando otros están confundidos. Es seguridad cuando todos dudan. Es victoria interior que tarde o temprano se manifestará exteriormente. La clave está en dónde pones tu atención, dónde se detiene tu mente, porque donde tú meditas, ahí floreces. Si meditas en lo que no tienes, vivirás frustrado. Si meditas en lo que te hicieron, vivirás atado. Pero si meditas en lo que Dios ha dicho, vivirás libre. Dios no te llama hoy a esforzarte más, sino a meditar mejor, no a producir desde la ansiedad, sino a enraizarte en su verdad, porque la batalla que enfrentas no es contra carne ni sangre, es contra pensamientos, argumentos, fortalezas mentales que solo pueden caer con la palabra de Dios activa y viva en ti. El enemigo no puede destruir a un creyente que ha hecho de la meditación bíblica su escudo diario. Porque no hay acusación que penetre una mente llena de promesas.
No hay mentira que prospere en un corazón habitado por la verdad. Hoy puedes comenzar, no mañana. Hoy. Toma un versículo, escríbelo, repítelo, hazlo oración, conviértelo en espada, y mañana hazlo de nuevo, porque no es una emoción, es una disciplina que te transforma. Y como el salmista promete, serás como un árbol, no una hoja arrastrada, no una rama quebrada, un árbol firme, alimentado por el río eterno de la palabra. Tópico 3, Mateo 4, 1, 11. Jesús y la palabra como espada contra la mentira. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4, 1, 4. Jesús no venció al diablo con gritos, ni con manifestaciones espectaculares, ni con argumentos humanos. Lo venció con lo que estaba dentro de él, la palabra. Y no cualquier conocimiento bíblico superficial, sino una palabra viva, encarnada, meditada y lista para ser usada como espada en el momento preciso. El enemigo no esperó que Jesús estuviera fuerte para atacarlo. Lo abordó cuando tuvo hambre, cuando su cuerpo estaba debilitado, cuando su alma estaba expuesta. Y así también ocurre contigo. Satanás no viene cuando estás lleno de gozo y rodeado de hermanos. Viene cuando estás solo, cansado, dudando, con el alma desgastada. Justo ahí lanza sus ataques más sutiles. En esa primera tentación, el enemigo no niega que Jesús sea el Hijo de Dios. Más bien, cuestiona su identidad con astucia. Si eres hijo de Dios, lo mismo hace contigo. No te dice abiertamente que Dios no existe, pero sí te susurra. ¿Será que Dios está contigo? ¿Será que eres realmente salvo? ¿Será que Dios te va a responder? Ese «si eres» es la forma más antigua de poner grietas en tu fe. Y si tú no estás firme en la palabra, esa grieta se convierte en abismo. Pero mira la respuesta de Jesús. No se detiene a discutir, no argumenta, no se justifica, solo declara con autoridad lo que está escrito. Y aquí está la clave. Jesús no cita la Escritura de forma robótica. Él conoce su esencia, la ha meditado, la vive, y por eso tiene poder. No basta saber el versículo, hay que haberlo digerido, creído, interiorizado. Cuando el diablo lo tienta a demostrar su poder, Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no niega su necesidad física. Reconoce que el pan es importante, pero afirma que hay una necesidad mayor, el alimento del alma, que solo viene de la palabra. Jesús demuestra que el espíritu gobernado por la palabra siempre prevalecerá sobre el cuerpo dominado por la necesidad. La segunda tentación es aún más perversa. Satanás ahora usa la Biblia. Sí, el enemigo también conoce las Escrituras, pero las usa fuera de contexto, con intenciones torcidas. Le dice a Jesús que se lance desde el pináculo del templo, porque está escrito que los ángeles lo protegerán. Aquí el enemigo manipula el texto sagrado para inducirlo al orgullo y la autosuficiencia. ¿Y cuántas veces eso mismo ocurre con nosotros? Usamos textos para justificar decisiones impulsivas, para proteger el ego, para manipular a otros. Pero Jesús nuevamente responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La lección es poderosa. No todo lo que parece espiritual viene de Dios.
No toda voz que cita un versículo es confiable. No toda emoción que se siente ungida es santa. Hay que discernir. Y el discernimiento solo viene de una mente saturada en verdad. Una mente que no solo lee, sino que medita día y noche en la palabra para conocer el corazón de Dios y no caer en trampas disfrazadas de fe. La tercera tentación va directo al propósito. El enemigo le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Es una oferta rápida, una bendición sin cruz, una promesa sin obediencia. Satanás ofrece gloria sin sufrimiento, posición sin proceso. Pero Jesús no negocia con la mentira, no necesita atajos porque conoce un camino y una vez más responde con escritura: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Te das cuenta del patrón? Jesús vence cada mentira del diablo con una verdad ya plantada en su corazón. Él no improvisa, no consulta en el momento. Él ya ha meditado antes, ya ha comido esa palabra, ya ha hecho de ella su espada diaria. Por eso está preparado, por eso resiste, por eso no cae. Esta escena del desierto no es solo una historia, es una enseñanza estratégica, es una advertencia, es un mapa. El enemigo va a intentar siempre lo mismo: cuestionar tu identidad, manipular la verdad, ofrecer caminos fáciles que te desvíen del plan de Dios. Y si tú no estás equipado con la palabra, si no has meditado profundamente en ella, no sabrás discernir la mentira cuando llegue. Hay creyentes que oran, que sirven, que asisten a la iglesia, pero no meditan. Y por eso, cuando la prueba llega, su fe se desmorona. No porque no crean en Dios, sino porque no han interiorizado lo que Dios ha dicho. Son como soldados con armadura, pero sin espada. Tienen fe, pero no tienen herramienta. Y así, el enemigo gana ventaja. Pero si tú haces de la meditación bíblica tu disciplina diaria, si decides hoy hacer de la palabra tu alimento, entonces estarás preparado como Jesús. Y no importa si estás en el desierto, si estás débil, si estás solo, porque una mente llena de escritura es un lugar impenetrable para las mentiras del enemigo. Y algo poderoso sucede al final del pasaje. Dice la Escritura que, después de la tercera respuesta, el diablo lo dejó, y los ángeles vinieron y le servían. Escucha esto: cuando tú resistes con la palabra, el enemigo se retira, no para siempre, pero sí por temporadas. Y después de la lucha viene la asistencia del cielo, vienen los ángeles, viene el consuelo, viene la recompensa. No necesitas pelear con tus fuerzas, necesitas llenarte con la verdad. El diablo no le teme a tus emociones, pero sí huye ante una palabra viva y creída. Cada vez que Jesús dijo: escrito está, el infierno tembló. Y hoy tú puedes hacer lo mismo. Haz de la Biblia tu arma. Haz de la meditación tu rutina, no como ritual, sino como respiración espiritual. Porque vendrán más desiertos, vendrán nuevas mentiras, y solo los que estén llenos de la verdad permanecerán de pie. Tópico 4. Guardar la palabra en el corazón para no caer en las mentiras del enemigo. Salmo 119, 11. No hay defensa más poderosa contra las mentiras del enemigo que una verdad que ya ha echado raíces en tu corazón. No basta tener la Biblia en la mano o en una aplicación. El verdadero escudo espiritual se activa cuando la palabra de Dios ya no solo está frente a tus ojos, sino profundamente guardada en lo más íntimo de tu ser. El salmista declara con firmeza: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Te das cuenta del poder de esta declaración? Él está diciendo que hay una relación directa entre el pecado y el olvido de la palabra, entre la caída y la falta de meditación, entre el desvío y el descuido del alimento del alma. Guardar algo en el corazón no es solo memorizar. No,
Se trata de almacenar información bíblica como si fuera un archivo. Guardar es abrazar, proteger, atesorar, poner como prioridad. El corazón, en el pensamiento hebreo, no es solo el lugar de las emociones, sino también del pensamiento, de la voluntad, de las decisiones. Por eso, cuando alguien guarda la palabra en el corazón, lo que está haciendo es dejar que ella influya en todo lo que piensa, todo lo que desea y todo lo que decide. Y cuando eso sucede, el pecado pierde poder, las mentiras del enemigo pierden efectividad y la carne es sometida al dominio del espíritu. El salmista comprendía que su victoria espiritual no dependía de su fuerza de voluntad, sino de cuán presente estaba la palabra de Dios en su interior. Cuando uno guarda la palabra en el corazón, no necesita recordar versículos en medio del caos. Ya los vive, ya los respira, ya forman parte de su identidad. Es como un escudo activado de manera automática. Cuando el enemigo lanza una mentira, el corazón responde con verdad. Cuando la tentación viene disfrazada de placer, el alma, saturada de la Escritura, reconoce el engaño. Cuando las voces internas gritan condenación, la voz de Dios, ya arraigada, responde con gracia, dirección y corrección. Una de las estrategias más antiguas del enemigo es desfigurar la verdad. No siempre lo hace con ataques frontales. A veces basta una ligera distorsión, una palabra torcida, una idea camuflada, una sugerencia disfrazada de lógica, pero una mente que medita en la palabra puede discernir el veneno incluso cuando viene con un envoltorio atractivo. Y ese discernimiento no nace en el momento del conflicto, sino mucho antes, en los tiempos de intimidad, cuando el creyente decide sentarse en silencio con la Biblia abierta, cuando deja que el Espíritu le hable, cuando convierte la meditación en hábito, en rutina santa, en alimento constante. El salmista no dice, he leído tus dichos, ni siquiera he escuchado tus dichos. Él dice, los he guardado, es decir, los he interiorizado, los he protegido del ruido del mundo, los he elevado por encima de mis emociones, de mis razonamientos, de mis impulsos. Los he hecho más importantes que mi orgullo, más relevantes que mis sentimientos, más fuertes que mis temores. Esa es la actitud del que desea resistir al enemigo, porque solo quien valora la palabra por encima de sí mismo puede vivir por ella cuando todo lo demás se tambalea. ¿Y qué ocurre cuando no se guarda la palabra? El alma se vuelve vulnerable, las emociones se desbordan sin ancla, los pensamientos se tornan oscuros y confusos, las decisiones comienzan a depender de lo que sentimos y no de lo que Dios dijo. Y es ahí donde el enemigo encuentra su terreno favorito. Una mente desenfocada, un corazón vacío de verdad, un creyente sin raíces. Por eso vemos a tantos hijos de Dios cayendo una y otra vez en los mismos ciclos, porque no han entendido que la libertad espiritual no viene por solo orar más, sino por guardar más profundamente la palabra en el corazón. Guardar también implica renunciar a otras voces, apagar el ruido de opiniones humanas, disminuir la exposición a ideas contrarias al reino. Significa cerrar puertas a contenidos tóxicos, conversaciones sin edificación, amistades que no edifican. Porque si quieres llenar tu corazón con los dichos de Dios, no puedes al mismo tiempo llenarlo con basura. No puedes esperar que la verdad eche raíces si le das espacio al engaño. No puedes esperar que la palabra florezca si estás regando semillas de confusión, duda y carnalidad. Pero hay algo más profundo. Guardar también es recordar. Es traer a la mente lo que Dios dijo en el pasado cuando el presente parece contradictorio. Es decir, aunque mi vida ahora esté en caos, yo guardo lo que Dios me habló. Es afirmar, aunque no entienda lo que pasa, no soltaré lo que ya escuché de Él.
Esa actitud protege tu fe, cierra puertas al enemigo, construye una muralla de convicciones. Y es ahí donde se activa el poder de la meditación, no como una actividad mental, sino como una confesión constante, una repetición santa, una conversación del alma con Dios que renueva, fortalece y alinea. Cuando el enemigo venga a decirte, no vales nada, tú recordarás, soy linaje escogido, real sacerdocio. Cuando susurre, Dios te ha abandonado, tu corazón responderá, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando grite, nunca saldrás de esto, tú dirás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el resultado de un corazón lleno de palabra. Ya no reaccionas según el dolor, respondes según la verdad. Ya no vives guiado por impulsos. Caminas según promesas. No importa si estás en el valle o en la cima. Si la palabra está en ti, el enemigo no puede robar tu paz. Y hay algo más glorioso. Cuando guardas la palabra, ella también te guarda a ti. Te guarda del error, del pecado, de las trampas, del orgullo, de la desesperación. Ella se convierte en un centinela silencioso que vigila tus pensamientos, filtra tus emociones y guía tus pasos. Por eso el salmista afirma, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra no solo ilumina, también guía, no solo revela, también protege. En un mundo lleno de confusión, donde la mentira se viste de verdad y el pecado se disfraza de libertad, el corazón que guarda la palabra es como una casa firme en medio del huracán. No se quiebra, no se hunde, no se contamina, porque su fundamento no está en doctrinas humanas, ni en emociones fluctuantes, sino en la voz eterna del Dios que no miente. Hoy el Señor te llama a guardar su palabra como el mayor tesoro. No la dejes sobre la mesa, no la leas con prisa, no la uses solo como emergencia. Ámala, medítala, memorízala, cántala, escríbela, vívela. Deja que cada versículo se convierta en parte de tu sangre espiritual. Porque cuando el enemigo venga con sus mentiras, lo único que te sostendrá será lo que ya has guardado, lo que has sembrado, lo que has creído. La palabra no es solo conocimiento, es defensa, es protección, es vida, y el que la guarda será guardado no solo hoy, sino eternamente. Tópico 5. La palabra que discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Si hay una batalla que pocos reconocen, pero todos enfrentan, es la guerra invisible de los pensamientos. No todos los ataques del enemigo se manifiestan. En lo externo, muchas veces, sus artimañas más efectivas ocurren en la mente. Una idea que parece inofensiva, un pensamiento recurrente que se instala silenciosamente, una emoción que se disfraza de lógica. Es en ese campo interno donde más necesitamos una herramienta que nos ayude a separar lo falso de lo verdadero, lo santo de lo engañoso, lo que proviene de Dios y lo que nace del alma contaminada. Y ahí es donde entra el poder de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es la única capaz de discernir lo que ni tú mismo entiendes de ti. El texto no dice que la palabra es solo guía, consuelo o instrucción. Declara que es viva y eficaz. Eso significa que no es letra muerta, no es poesía religiosa, no es filosofía antigua. Es una fuerza activa, operante, con poder real. Y, añade, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué esa imagen de una espada que corta en ambas direcciones? Porque la palabra no solo hiere al enemigo, también atraviesa al creyente. No solo expone al diablo, revela las zonas ocultas del corazón humano. Su filo no distingue entre lo que aparentamos y lo que somos. Va más allá, hasta separar lo que ningún ser humano puede distinguir por sí mismo, el alma y el espíritu. Muchos creyentes viven confundidos no por falta de oración, sino por
y falta de exposición profunda a la palabra. Escuchan una voz interna y asumen que es Dios. Sienten una emoción fuerte y creen que es el Espíritu. Se guían por intuiciones, sueños o señales, pero no filtran nada a través del bisturí de la Escritura. Y entonces comienzan a tomar decisiones influenciadas por sus heridas, por sus temores, por sus deseos carnales, por doctrinas humanas o incluso por espíritus engañadores. Pero la palabra de Dios es el único instrumento que puede decirte: eso que estás sintiendo no es fe, es ansiedad. Eso que estás pensando no es dirección divina, es ego herido. Eso que estás deseando no es promesa de Dios, es codicia disfrazada de bendición. El texto dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué significa esto? Que entra a lo más profundo, va a los lugares donde nadie más puede llegar, se mete entre lo emocional y lo espiritual, entre lo humano y lo eterno. No deja áreas grises, no tolera ambigüedad, divide, separa, revela, desnuda. Es una cirugía espiritual que no busca condenar, sino liberar, porque lo que no se expone, no se sana, lo que no se reconoce, no se entrega. Lo que no se confronta sigue gobernando en la oscuridad. Y luego añade algo aterrador y hermoso a la vez: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo lo que hacemos, no solo lo que decimos, sino por qué lo hacemos y por qué lo decimos. La palabra no se impresiona con apariencias. No se deja engañar por nuestras justificaciones, no acepta excusas religiosas. Ella va directo al motivo, juzga la raíz, mira detrás de la máscara. Por eso muchos la evitan, porque es incómoda, porque no permite una fe superficial, porque confronta lo más sagrado de nuestro ego. Pero aquí está la verdad más poderosa. Quien se expone diariamente a la palabra desarrolla discernimiento espiritual. Comienza a distinguir lo que es carne y lo que es espíritu. Aprende a separar la emoción de la convicción. Detecta cuando una voz interna es solo miedo o manipulación. Reconoce cuando una enseñanza está contaminada, aunque venga adornada con versículos. La palabra le da rayos X al alma. Le da visión de reino, le entrega sabiduría que no viene de los libros, sino de lo alto. Y ese discernimiento es la mejor defensa contra las mentiras del enemigo, porque muchas veces el diablo no te atacará gritando, sino susurrando, no con espanto, sino con lógica, no con odio, sino con un falso consuelo. Te dirá: tú mereces esto. Dios se olvidó de ti, nadie te comprende, no pasa nada si caes una vez más. Y si no tienes discernimiento, esas frases se volverán verdad en tu mente. Pero si la palabra está activa dentro de ti, responderás de inmediato: está escrito, como hizo Jesús en el desierto. El mismo Hijo de Dios, en el momento de mayor debilidad física, resistió al diablo no con fuerza mental, sino con la palabra. Cada mentira fue confrontada con una verdad escrita. No improvisó, no debatió, no filosofó. Solo declaró lo que ya conocía, lo que había meditado, lo que había interiorizado, y así venció. Esa es la clave. No necesitas gritarle al enemigo. Solo necesitas conocer la palabra mejor que él. Y aquí viene la urgencia. No se puede discernir sin meditar. No se puede desarrollar visión espiritual sin sumergirse en la Escritura. No se puede vivir guiado por el Espíritu si no se tiene la mente renovada por la verdad. Por eso hay tanto creyente confundido, decepcionado, desorientado. No porque Dios no hable, sino porque no están familiarizados con su voz. Y la manera más segura de reconocer su voz es leyendo y meditando diariamente en lo que ya habló. Es momento de hacer de la palabra tu filtro constante. Antes de tomar una decisión, consulta la Escritura.
Antes de aceptar una idea, compárala con la palabra. Antes de creer una voz interna, sométela al bisturí de Hebreos 4:12. Deja que ella haga su obra, que divida lo falso de lo verdadero, que exponga tus motivos ocultos, que te sane desde dentro, que te libre de ti mismo. Porque muchas veces no es el diablo el que nos engaña, somos nosotros mismos. Pero la palabra, si es viva en ti, no permitirá que permanezcas en el error. Así que hoy no le temas a la espada, ámala. Acércate a ella no como quien busca información, sino como quien necesita operación. No como quien quiere argumentos, sino como quien desea transformación. No como quien colecciona versículos, sino como quien necesita que el corazón sea purificado. La palabra de Dios no es pasiva, no es neutra, no es opcional. Es tu única arma para discernir lo invisible, tu único espejo confiable, tu única guía verdadera. Y si dejas que ella te penetre, te parta y te reconstruya, ninguna mentira del enemigo podrá gobernarte. Porque la verdad, cuando es sembrada en el corazón, no solo ilumina, también libera. Tópico 6. Renovar la mente a través de la palabra. El escudo contra la conformidad del mundo. Romanos 12:2. Vivimos en un mundo saturado de ruido, opiniones, ideologías, distracciones y mensajes que constantemente nos empujan a conformarnos, a ceder, a vivir como si Dios no fuera suficiente. Cada red social, cada conversación banal, cada tendencia cultural y cada estímulo visual intenta moldear la forma en que pensamos, sentimos y vivimos. El enemigo no siempre viene con cuernos y cola. Muchas veces viene disfrazado de cultura popular, de normalidad, de esto hace todo el mundo. Pero en medio de ese oleaje que intenta arrastrarnos hay un ancla inquebrantable, la palabra de Dios. Y es a través de ella que el apóstol Pablo nos da un mandato divino que no es opcional, sino vital. No te conformes, transfórmate. Cuando Pablo escribe, no os conforméis a este siglo, está señalando un peligro silencioso, el riesgo de adoptar el molde del mundo sin darnos cuenta. El verbo conformar viene del griego suschematizo, que significa literalmente tomar la forma de algo externo. Es como si el mundo fuera un molde de barro y tú fueras arcilla blanda, y sin notarlo empiezas a adaptarte, a encajar, a pensar como ellos, a desear lo que ellos desean, a temer lo que ellos temen, a justificar lo que ellos justifican. ¿Y cómo sucede eso? A través de la mente. Todo pecado antes fue pensamiento. Toda caída comenzó como idea. Todo alejamiento de Dios empezó con una voz en la mente que decía, ¿será realmente así? Por eso Pablo nos da la única salida segura. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí entra el poder innegociable de la meditación diaria en la palabra. Renovar la mente no es simplemente leer un versículo al día ni asistir a un culto semanal. Es un proceso profundo, constante, doloroso a veces, en el que tu manera de pensar es desarmada y reconstruida a la imagen de Cristo. La mente renovada es el resultado de una exposición continua a la verdad eterna. Cada vez que meditas en la palabra, estás desmontando una mentira aprendida. Cada vez que te sumerges en las Escrituras, estás dejando que el Espíritu Santo reprograme tu interior para pensar como piensa Dios. La transformación verdadera no viene por emoción, sino por renovación. No basta con llorar en el altar. Hay que renovar los patrones de pensamiento que gobiernan tu vida. Muchas personas buscan experiencias espirituales, pero no están dispuestas a someter sus ideas al juicio de la palabra. Y por eso, aunque oran, no cambian.
Aunque asisten a la iglesia, siguen atados. Aunque cantan alabanzas, siguen repitiendo ciclos, porque sus mentes siguen configuradas por el sistema del mundo. ¿Quieres dejar de reaccionar con ira? Renueva tu mente. ¿Quieres dejar de ser esclavo del miedo? Renueva tu mente. ¿Quieres vencer la ansiedad, la lujuria, el rencor, la duda? No basta con desearlo. Hay que reprogramar el pensamiento con la palabra, y la meditación bíblica no es simplemente leer por leer, es detenerse, es rumiar la Escritura, es preguntar, ¿qué dice esto de Dios? ¿Qué dice esto de mí? ¿Qué me está corrigiendo? ¿Qué debo abandonar? ¿Qué debo adoptar? La meditación transforma la información en revelación, y la revelación produce transformación. Por eso Satanás hará todo lo posible para que no medites. Te distraerá, te dirá que no tienes tiempo, te convencerá de que ya sabes suficiente, porque él sabe que una mente renovada es una mente libre, y una mente libre no puede ser manipulada. La segunda parte del verso dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, sin mente renovada no puedes discernir la voluntad de Dios. Puedes querer hacer su voluntad, pero no sabrás cuál es. Puedes desear agradarlo, pero vivirás confundido, porque la voluntad de Dios no se entiende con lógica humana, ni se revela a los sentidos naturales. Solo se discierne con una mente transformada por su palabra. Aquí está la raíz de muchas crisis espirituales. Personas sinceras que quieren servir a Dios, pero no conocen su voluntad porque no han renovado su entendimiento. Y en esa confusión se hacen vulnerables a doctrinas falsas, a decisiones emocionales, a relaciones destructivas, a caminos que parecen correctos, pero llevan a la muerte. Solo el creyente que medita en la palabra, día tras día, puede experimentar esa metamorfosis del pensamiento que le permite ver lo invisible, caminar con firmeza y vivir en la voluntad perfecta del Padre. No puedes tener pensamientos celestiales con una mente moldeada por el mundo. No puedes escuchar la voz de Dios con oídos entrenados por Netflix, TikTok y la opinión popular. No puedes tener paz mental si alimentas tu interior con basura informativa. No puedes tener vida en el espíritu si tu mente está habitada por pensamientos carnales. Por eso la meditación en la palabra es un acto de guerra espiritual. Cada día que meditas, estás diciendo, no me voy a conformar, no voy a pensar como todos, voy a ser transformado por la verdad. Mi mente no le pertenece al mundo, le pertenece a Dios. Y cuando eso ocurre, algo poderoso sucede. Tu identidad comienza a alinearse con el cielo. Ya no piensas como víctima, sino como hijo. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no te defines por tus fracasos, sino por las promesas eternas. Ya no vives para agradar a la gente, sino para glorificar a tu Señor. Esa es la revolución interior que trae la meditación. Cambia tu mentalidad y, por tanto, cambia tu destino. Hoy más que nunca, esta generación necesita creyentes con mentes renovadas, personas que no repitan frases vacías, sino que piensen con la mente de Cristo, que no sean manipulables por emociones, doctrinas erradas o tendencias humanas, que vivan en la libertad de discernir la voluntad de Dios. Y eso no se logra por talento ni carisma, sino por compromiso diario con la palabra. Así que decide hoy resistir el molde del mundo, renuncia a la conformidad, declara guerra a todo pensamiento que no provenga de Dios, y empieza a ser transformado desde dentro, porque el enemigo no teme a los que gritan mucho, sino a los que piensan como Cristo. Y solo meditando en la Escritura podrás pensar, actuar, amar, discernir y vivir como Él. Tópico 7. La espada del Espíritu.
la palabra que corta las mentiras del enemigo. Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. En el campo espiritual no hay terreno neutro. O estás peleando o estás perdiendo. No existe el cristiano pasivo que sobrevive. Todo creyente es, quiera o no, parte de una guerra invisible. El enemigo no descansa, no pide tregua y no tiene compasión. Su objetivo es claro: destruir tu fe, corromper tu pensamiento, debilitar tu alma y distorsionar tu identidad. Pero Dios no te ha dejado sin armas. En la armadura espiritual descrita en Efesios 6, cada parte cumple una función defensiva, menos una, la espada del Espíritu. Esa es ofensiva, esa es para contraatacar, esa es para resistir, cortar, herir y exponer las mentiras del enemigo. Y esa espada, dice Pablo, es la palabra de Dios. La palabra no es un adorno, no es un amuleto, no es una frase bonita. Es una espada viva y cortante, afilada en el fuego del Espíritu, capaz de dividir lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo temporal, lo puro de lo engañoso. Cuando meditas en la palabra, no estás solo leyendo, estás afilando tu espada, estás preparándote para resistir los dardos del infierno, estás memorizando el lenguaje de la verdad para que, cuando venga la confusión, tengas con qué responder. Porque el enemigo no siempre vendrá con gritos, a veces vendrá con susurros, con pensamientos sembrados, con argumentos sutiles, con justificaciones tentadoras. Y si tu mente no está llena de la palabra, vas a ceder sin darte cuenta. Observa a Jesús en el desierto. Fue tentado directamente por Satanás, quien le habló con escritura distorsionada. Jesús no respondió con emociones, ni con gritos, ni con opiniones. Respondió con lo único que puede callar al enemigo: escrito está. Cada respuesta de Cristo fue una cita bíblica exacta, contextualizada y meditada. Eso no fue improvisado. Fue fruto de una vida entera de meditación. Jesús no sacó versículos del aire, los tenía afilados, grabados en lo profundo del alma. Cuando el enemigo vino, encontró un guerrero con espada lista. ¿Y tú? ¿Tienes afilada tu espada? La mayoría de los ataques del enemigo no son físicos, ni visibles. Son pensamientos, son ideas torcidas, son emociones intensificadas, son verdades a medias. El diablo no necesita poseerte para destruirte, solo necesita convencerte. Si logra implantar un pensamiento falso en tu mente y tú lo abrazas, él ya ganó territorio. Y por eso la palabra es tu única defensa real, porque no solo te enseña lo que Dios dice, sino que te permite identificar lo que Dios no dice. Te da discernimiento, te da claridad, te da luz en medio del humo. La meditación en la Escritura te entrena para reconocer la voz del pastor y rechazar la voz del extraño. Muchos creyentes viven derrotados porque quieren luchar con emociones y no con verdad. Quieren vencer la depresión con motivación, quieren vencer la tentación con fuerza de voluntad, quieren resistir el miedo con pensamientos positivos, pero todo eso es temporal. Solo la palabra permanece, solo ella puede transformar el corazón, solo ella puede destruir fortalezas mentales, porque cuando meditas en ella, algo sobrenatural ocurre. La verdad se encarna en ti. Ya no solo la sabes, la vives, la respiras, la piensas, la hablas, y eso aterroriza al infierno. La espada del Espíritu no se activa por el simple hecho de tener una Biblia en casa. Se activa cuando esa palabra es creída, memorizada, interiorizada y proclamada. No es el papel impreso lo que tiene poder, sino la verdad revelada que tú conviertes en parte de tu identidad. Por eso, meditar en la palabra no es un lujo espiritual, es una necesidad estratégica.
Es el entrenamiento del soldado que no quiere morir en la primera batalla. ¿Sabías que cada mentira que crees, por pequeña que sea, debilita tu capacidad espiritual? Si crees que eres inútil, ya no oran con fe. Si crees que no puedes cambiar, ya no luchas. Si crees que Dios te ha abandonado, ya no te acercas a Él. Y si crees que todo está perdido, ya no esperas redención. Por eso el enemigo ataca tu mente, porque quien domina tu pensamiento, domina tu dirección. Pero cuando meditas en la palabra, cada mentira es confrontada. Cada pensamiento es expuesto, cada oscuridad es iluminada, y así, poco a poco, día tras día, te vuelves invencible. Una mente saturada de la palabra es un campo blindado contra la mentira. El enemigo puede intentarlo, pero no encuentra lugar. Lanza dardos, pero se apagan. Susurra dudas, pero no penetran, porque la verdad no solo está escrita, está viva en ti, y eso es lo que Dios quiere producir en tu vida. No un lector casual de versículos, sino un guerrero con la espada lista. La meditación diaria es la disciplina del soldado que se rehúsa a vivir en derrota. Es el acto de afilar el alma cada mañana. Es el compromiso de no ceder territorio al enemigo. No importa si hoy no sientes fuerzas, no importa si tu entorno es adverso, si tienes la palabra en tu mente y en tu boca, tienes lo necesario para vencer. No olvides esto. El diablo teme más a un creyente con la palabra viva en su interior que a un templo lleno de emoción sin fundamento. Porque el primero resiste, persiste y prevalece. El segundo se apaga al primer viento. Así que no subestimes el poder de meditar. Ese tiempo a solas, ese versículo repetido, esa reflexión silenciosa, esa declaración en voz alta, todo eso está formando un guerrero. Estás transformando tu mente, estás blindando tu corazón, estás afilando tu espada. Y cuando el enemigo venga, no encontrará un campo vulnerable, sino una fortaleza de verdad. Una torre de luz, un guerrero equipado con la espada del Espíritu, que no solo resiste, también conquista. Tópico 8. Meditación constante en la palabra, el escudo protector contra el engaño espiritual. La batalla espiritual no se gana de un día para otro. Es una guerra constante, que exige de nosotros resistencia y perseverancia. No basta con conocer la palabra de Dios. Es necesario vivirla, respirarla y sobre todo meditarla día tras día. La meditación en la Escritura es el escudo protector que el creyente levanta para evitar que las mentiras del enemigo penetren su mente y corazón. Cuando Jesús nos enseñó a orar, también nos invitó a estar atentos, a vigilar, a no caer en tentación. Esta vigilancia se logra con la mente firmemente arraigada en la verdad de Dios, y eso solo se logra por medio de la meditación constante en la palabra. Meditar no es simplemente leer pasajes bíblicos rápidamente o de manera superficial. Meditar es detenerse, reflexionar, rumiar la palabra hasta que su significado se impregne en nuestro ser. Es permitir que la palabra transforme nuestro modo de pensar, que sane nuestras heridas internas, que fortalezca nuestro espíritu. En esta meditación diaria, el creyente se arma con la verdad, y la verdad es la que nos libera del engaño del enemigo. El enemigo es astuto y se disfraza muchas veces de luz. Sus mentiras son sutiles, mezcladas con verdades a medias, con argumentos lógicos, con falsas promesas que parecen atractivas. Sin embargo, cuando la mente está entrenada a discernir, cuando la palabra es meditada y internalizada, esas mentiras se descubren y se rechazan. La meditación nos da el poder de discernir la voz del enemigo y no caer en sus trampas. Por eso, la constante meditación es una herramienta indispensable para la defensa espiritual. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
La renovación del entendimiento se logra precisamente por medio de la meditación en la palabra de Dios. Mientras más meditamos, más nuestra mente se alinea con la verdad y menos espacio dejamos para las mentiras que el enemigo quiere implantar en nuestro corazón. La meditación constante en la palabra produce frutos visibles, cambia la forma en que reaccionamos ante las dificultades, ante los ataques del enemigo, ante las dudas que puedan surgir. Nos permite responder con fe, con paciencia, con esperanza y con confianza en las promesas divinas. Porque la palabra no solo nos muestra la verdad, sino que también nos da la autoridad para declarar esa verdad en medio de la batalla. Un corazón que medita en la palabra está protegido contra el desaliento, la confusión y la desobediencia. Está anclado en la verdad y firme en la fe. Así como un escudo protege al guerrero en la batalla física, la meditación diaria protege al creyente en la batalla espiritual. Sin ese escudo, somos vulnerables a las flechas incendiarias del enemigo que buscan destruir nuestra paz y confianza en Dios. Además, la meditación constante es una forma de comunión íntima con Dios. Es un tiempo especial donde escuchamos su voz, donde entendemos mejor su voluntad y su amor por nosotros. En esos momentos, la palabra se convierte en vida dentro de nosotros y nuestra fe se fortalece. Ya no dudamos porque hemos visto con nuestros propios ojos las promesas cumplidas y hemos sentido la fidelidad de Dios en nuestro caminar. La meditación también nos ayuda a recordar quiénes somos en Cristo. Cuando el enemigo quiere hacernos sentir indignos, débiles o derrotados, la palabra meditada nos levanta y nos recuerda que somos hijos amados de Dios, que hemos sido redimidos y que tenemos autoridad sobre las fuerzas del mal. Esa identidad firme es clave para resistir cualquier mentira. Es fundamental que la meditación no sea un acto aislado, sino parte de nuestra rutina diaria. No podemos esperar resistir las mentiras si solo abrimos la Biblia en momentos de crisis. La constancia en la meditación nos prepara para el día a día, para las pruebas inesperadas y para las batallas espirituales que siempre están presentes. Es un ejercicio espiritual que fortalece nuestra armadura y nos hace invencibles. Por último, es importante compartir que la meditación en la palabra también nos ayuda a fortalecer a otros. Cuando estamos firmes en la verdad, podemos aconsejar, animar y guiar a hermanos y hermanas que están siendo atacados por el enemigo. Nuestra firmeza se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de la palabra y un refugio para los que buscan esperanza en medio de la batalla. Por eso, hoy te exhorto a hacer de la meditación diaria un compromiso inquebrantable. No permitas que la rutina o la falta de tiempo sean excusas. Dedica, aunque sea unos minutos al día, para meditar, para pensar en las promesas, para memorizar versículos que te fortalezcan en la lucha. Esa disciplina espiritual hará que las mentiras del enemigo no encuentren terreno fértil en tu vida. Meditar en la palabra es resistir las mentiras del enemigo. Es afirmar que la verdad de Dios es más fuerte que cualquier engaño. Es declarar que tu mente, tu alma y tu corazón pertenecen a Cristo y que ninguna mentira podrá tomar posesión de ti. Haz de la meditación tu escudo diario y verás cómo la paz, la fortaleza y la victoria se convierten en tu herencia. Has llegado hasta aquí y eso no es casualidad. Quiero felicitarte de corazón por no rendirte, por mantenerte firme hasta el final de este mensaje que sin duda puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Pocos tienen la fortaleza para enfrentar la verdad con valentía y buscar la luz cuando las sombras de las mentiras acechan.
Tú que permaneces aquí, estás dando un paso decisivo para resistir esas mentiras con la poderosa arma que es la palabra de Dios. Ahora, quiero invitarte a un acto de compromiso y fe. Escribe en los comentarios la frase: meditando en la verdad, resisto y avanzo. Que estas palabras sean un sello espiritual que confirme tu voluntad de meditar diariamente en la palabra para no caer en los engaños del enemigo. Al hacerlo, no solo te estás declarando a ti mismo que quieres resistir, sino que también estás fortaleciendo a toda nuestra comunidad, porque tu testimonio puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Este canal es un lugar de refugio, de aprendizaje y de crecimiento espiritual, pero necesita de tu apoyo para seguir siendo esa luz para muchos que hoy están en oscuridad. Dar me gusta a este video no es un simple clic, es un acto espiritual que ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan la verdad para liberarse. Cuando tú apoyas, estás participando activamente en esta obra que Dios está haciendo a través de este canal. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo. Suscribirte es más que estar en una lista, es formar parte de una familia espiritual comprometida en vivir la verdad y resistir la mentira con la palabra. Si no te suscribes, estás dejando pasar la oportunidad de recibir diariamente alimento para tu alma y guía para tu batalla espiritual. No permitas que esa oportunidad se escape. Comparte este video con alguien que esté luchando contra la duda, la confusión o la mentira. Compartir la palabra es compartir vida. Es como lanzar una semilla que puede germinar en el corazón de alguien más, trayendo esperanza, paz y fortaleza. La palabra que hoy meditaste puede ser la luz que guíe a otros fuera de las tinieblas. Finalmente, te invito a quedarte unos minutos más en silencio para meditar en lo que has escuchado, para dejar que la palabra repose en tu corazón y para agradecer al Señor por este momento de enseñanza. No pauses ni cierres este video todavía. Permite que la música te acompañe en esta reflexión profunda que es el comienzo de una transformación. Dedica este tiempo a alabar y a buscar la presencia de Dios, porque Él es quien fortalece, quien renueva y quien te da la victoria. No olvides que la penúltima enseñanza que escuchaste tiene un poder especial para desbloquear bendiciones en tu vida. Vuelve a ella con fe y confianza, porque Dios está obrando en ti. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por elegir resistir las mentiras del enemigo a través de la meditación en la palabra. Recuerda que no estás solo, que esta comunidad y, sobre todo, Dios están contigo en esta batalla. Que la paz de Cristo permanezca en tu corazón y que cada día seas más fuerte en la verdad.